Está muy de moda hablar de sostenibilidad, por todas partes vemos que hay carros sostenibles, bicicletas sostenibles, edificios sostenibles, casas sostenibles, ciudades sostenibles, pero no siempre somos conscientes de qué significa la sostenibilidad y en un caso puntual que está muy de moda, que es el de la construcción sostenible, todavía hay muchas dudas en el medio sobre qué es realmente una construcción sostenible. Para hablar de este tema que me parece tan importante, tenemos, pienso yo, a una de las personas que más sabe de eso aquí en Medellín y en Antioquia, y se trata de Lucas García. Lucas tiene una hoja de vida impresionante, tiene 3 maestrías, la última de ella todavía en curso, tiene 2 especializaciones y tiene obviamente una carrera y ha trabajado de cerca en el tema de la construcción sostenible. En particular, él fue el director en Antioquia durante un tiempo del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y también en su experiencia profesional y en su experiencia académica aborda este tema. De modo pues que Lucas es la persona ideal para que conversemos hoy sobre la construcción sostenible, qué es, cómo está en Medellín y qué necesitamos hacer para que este tema se desarrolle en los próximos años. Lucas, buenas tardes. No, Daniel, pues con esa presentación, ¿qué te puedo decir? Gracias. Lucas, muchas veces cuando hablamos de construcciones sostenibles o cuando la gente habla de construcciones sostenibles, se queda como en ciertos clichés. Entonces todo el mundo se imagina el techo verde, la fachada verde y el panel solar. Exacto. Y ya, y entonces y aparece una flechita que dice edificio sostenible y entonces ya juramos que eso es un edificio sostenible. ¿Cómo definirías vos de una forma tal vez más integral o más compleja qué es la construcción sostenible? O te agrego Otros clichés. digamos, otros clichés, pero que también son estrategias. Solo hablan de diseño bioclimático, entonces si tiene diseño bioclimático, entonces es porque es sostenible o porque está aprovechando aguas lluvias, aguas grises. Pero no, o sea, yo casi que, pues cuando hablamos de ese tema, no es muy diferente una construcción ecológica o verde a una construcción sostenible, ¿cierto? Entonces, digamos que yo parto de entender la construcción como un hecho único en el territorio, que cuando hablamos de construcción sostenible tenemos que tener en cuenta la sociedad que vamos digamos, a llevar o la sociedad que vamos a afectar. Tenemos que tener en cuenta obviamente el capítulo económico. Pues puedes soñar con una construcción verde, pero listo, el arquitecto te la diseña, el arquitecto te propone y te dice, bueno, cuesta 400 veces más de lo que vos pensabas. Ya deja de ser sostenible. Sostenible, exacto. Entiende uno que la construcción sostenible es algo muy complejo, que tiene que ver, pues como reza la misma definición del desarrollo sostenible, tiene que ver con aspectos sociales y culturales, aspectos ambientales y aspectos económicos y tecnológicos, o sea, le vamos sumando un montón de cositas. Te interrumpo, Dale. Daniel, son cositas que cada proyecto, que cada territorio nos va a decir cuáles son. Eso, que no son las mismas en un Exacto. proyecto y en otro, como no es lo mismo una ciudad que otra o una población que otra, entonces se hace, pues, entiende uno la complejidad del asunto. Lucas, ¿por qué crees que es importante para una ciudad, y en especial una ciudad como la nuestra, meterse de lleno en el tema de la construcción sostenible? Porque el territorio lo está exigiendo, o sea, el territorio hoy en día está exigiendo, y digamos que uno de los puntos que más se deja ver o que más nos demuestra eso es, por ejemplo, el tema ambiental. ¿Sí me entiendes? Entonces, digamos, en temas ambientales estamos viendo que casi que la ciudad ya no es vivible en muchos sitios, ¿cierto? Por temas de contaminación del aire, por temas de contaminación del ruido, por temas, una cantidad de temas pues que podríamos hablar otras horas pues sobre eso. O sea, ya la ciudad necesita Exacto. que cambiemos la forma de construir. De construir, la forma de habitarla, la forma de planearla, porque la estamos impactando de unas formas donde no permite que sea un territorio resiliente, ¿cierto? Entonces decimos, bueno, la intervenimos, bueno, la afectamos, pero estamos preparados para poder amortiguar esos procesos o esos nuevos proyectos que le estamos llevando a la ciudad. Entonces tenemos que empezar como a cambiar ese chip, como bueno, ¿cómo puedo lograr yo que ese territorio que afecto sea resiliente de esta forma que lo voy a afectar? Por eso es que te digo que cuando hablamos de construcción sostenible no es solo el hecho de hablar de biomateriales o bioconstrucción
o de diseño bioclimático, que todo eso es muy respetable, ¿sí? Y muy lógico y muy viable, sino entenderlo de una forma holística, ¿sí me entendés? ¿Cuáles son los componentes del territorio? ¿Cómo voy yo a integrar todo el ciclo de vida de la construcción, ¿cierto? Desde el productor de la materia prima, el que la extrae, pues, cómo produce, entre comillas, no sé, el ladrillo, por ejemplo, el tema del transporte, el tema de quién produce eso, luego quién lo construye, o sea, y entender también el final de la construcción y de los materiales. Entonces empezar a pensar en muchas cosas, como hablábamos ahorita, no solo en la cubierta verde, no solo en la fachada verde, no solo si quiero hacer una huerta, no solo en que tenga ventilación cruzada, ¿sí me entiendes? No solo en que lo quiero hacer con bareque o tapia, sino también pensar en todo el ciclo de vida de la cómo afecta al entorno, quiénes son los que están construyendo, cómo llegaron los materiales. Nos damos cuenta que esto es eso y en qué condiciones. O sea, es realmente un tema que se vuelve, cuando uno empieza a jalar la pita, ¿cierto? Llega muy lejos. Intentando un poco simplificar, hemos visto en Medellín en los últimos años han aparecido construcciones, algunas de ellas pues como emblemáticas, de las cuales nos dicen que son sostenibles, o yo diría más bien que incorporan algunos criterios de sostenibilidad. Me parece que es difícil incorporarlos todos, por cierto. Entonces, también como para que el público se entere, el edificio de Plaza de la Libertad fue diseñado y construido con algunos criterios de sostenibilidad, como los materiales y la arquitectura bioclimática. El edificio de Ruta N también, Telemedellín, y algunos edificios privados, ¿cierto? Vos trabajaste en uno de estos, pero siente uno, Lucas, que si bien esos edificios, pues vale, muy loable, ¿cierto? Son 3 o son 10 o son 50 en una ciudad que tiene 500.000 edificaciones. Entonces, ¿cómo podemos hacer para masificar la construcción sostenible, para masificar esta reflexión compleja que vos proponés, y que igual se siga construyendo la ciudad, porque todos los días están haciendo nuevas casas, nuevos apartamentos, pero cómo podemos meterle a esa construcción que ya está siempre en marcha esta idea de la sostenibilidad? Esa idea de la sostenibilidad, Daniel, yo creo que es muy importante apoyarnos del sector público, ¿cierto? De los encargados, pues, digamos, en materia de ciudad, que puedan empezar a generar unos incentivos, digamos, para estos grandes constructores. ¿Qué tipo de incentivos, por ejemplo? Sí, por ejemplo, el predial. Sí. ¿Cómo podría un constructor y los que van a habitar el edificio y que van a invertir, digamos, una plata en un edificio que puede tener unas estrategias diferentes, saber que, por ejemplo, la ciudad va a negociar con ellos un predial diferente? Sí, va a cobrar más barato el predial porque su edificación le está haciendo un bien a la ciudad. Exacto. Bueno. O le está enseñando a la ciudad que hay formas diferentes de habitarla, ¿cierto? Las cargas urbanísticas de los constructores, ¿cierto? Lo dije bien, las cargas urbanísticas, hablar con ellos, bueno, que la ciudad pueda sentarse y definir con un código de construcción sostenible que alguna vez se empezó a trabajar, o retomar bien eso, y bueno, veamos qué estrategias podemos tener con los constructores, qué estrategias culturales podemos tener también con los otros constructores, que vos sabes que hay un gran porcentaje de la ciudad que construye día a día de una forma muy pequeñita. Informal, ¿cierto? La terraza, que le tiran otro piso a la casa. Que hoy te compró 2 bulticos de cemento. Y ¿cierto? Lo que rinda con eso. Lo que va rindiendo, pero al otro día te compró otros 2, y vos sabes que el porcentaje es altísimo de lo que ellos, digamos, consumen, por ejemplo, en materiales. Entonces también, ¿cómo explicarles a ellos que hay muchos materiales que pueden tener otras formas, digamos, otro ciclo de vida? Digamos que si uno, cuando habla de materiales, el fin ideal debería ser el reuso. Siempre. ¿Cierto? Bueno, no se pudo reusar, bueno, entonces ¿cómo lo reciclamos? ¿Cierto? ¿Cómo lo volvemos otra vez parte de la cadena de la construcción? Entonces ahí hay un tema fundamental que es desde el punto de vista de incentivos, que son incentivos económicos, ¿sí? Hay que decirle a la gente que una construcción sostenible inicialmente suele salir más costosa que una construcción tradicional, pero la gracia está en el mediano y en el largo plazo, cuando empezás a hacer algunas economías. Sabes que no siempre tiene que ser que va a ser más costosa. Puede salir igual o hasta más de entrada. Económica. Cuando vos hablas de construcción sostenible, nuevamente integramos, digamos, un proceso
de una gestión del proyecto bien organizada. Pero entonces, bueno, teniendo todo bien claro, teniendo los planos claros, teniendo las cantidades de obras claras, teniendo las estrategias de materiales claros, ¿sí me entendés? Vos puedes definir que puede ser una construcción sostenible que de una forma organizada te pudo salir mucho más económica que una como no lo pintan hoy, de que siempre va a ser más costoso. No necesariamente es más costoso. Que tampoco es para satanizar, porque es que, como vos sabes, esto digamos es nuevo, hablar de sostenibilidad es nuevo, pero que es lo bueno, que mediáticamente nos podemos aprovechar de eso. O sea, si hoy en día todo se está hablando que es eco, que es verde, es porque está pasando algo. Sí, hay una moda. Exacto, esa moda, eso mediático está digamos, generando una alarma, y es que es lo que está pasando. Entonces, bueno, peguémonos de eso mediático, pero entonces, digamos, démosle más bases a eso. Entonces, por eso te decía, no necesariamente tiene que ser más costoso, pero si vos desde el inicio haces una buena gestión del proyecto, ordenado, entonces vas a saber que puedes utilizar mano de obra de la región, ¿cierto? Entonces puedes ahorrarte X cantidad de dinero porque los estás utilizando allá. Te tomas tu tiempo y analizas, bueno, qué materiales venden en la región, ¿sí me entendés? Sí. Y puedes llegar a la conclusión, bueno, estos materiales que venden aquí me pueden salir mucho más económicos que mandarlos a traer de afuera. Que mandarlos a traer, okay. Y que la huella de carbono, la huella hídrica, una cantidad de huellas puede ser menor también. Bueno. ¿Sí me entendés? Pero te digo, analizar punto a punto. Entendí bien eso. Entonces tenemos toda esa dimensión de los incentivos económicos que igual son necesarios para estimular. Estabas también describiendo que hay toda una parte, digamos, pedagógica, ¿cierto? Tanto para los constructores tradicionales, formales, como para los informales, digamos. Y yo diría no solo los constructores, sino también toda la cadena de profesiones que hay alrededor de la construcción. Pero yo siento que también hace falta que finalmente el cliente, ¿cierto? Es decir, el que va a comprar la casa, el que va a comprar el apartamento, entienda la necesidad, ¿cierto? El por qué yo tengo que gastarme un poquito más o lo mismo, pero en una construcción que tenga un concepto diferente. Yo siento que la gente todavía no ha interiorizado eso, como tal vez sí ha empezado a suceder en el caso de la movilidad con el carro eléctrico. Entonces ya hay gente que se engoma y dice, sí, yo quiero mi carro eléctrico, ¿por qué esto? Siento que todavía no llegamos como a ese nivel en el caso de la construcción sostenible. Nosotros como seres humanos, cualquier paso que damos es un impacto a la naturaleza. Sí, siempre. Entonces a veces decimos que sostenibilidad puede ser una utopía, porque nosotros simplemente caminamos y ya listo, impactamos. Pero es, digamos, cómo tratamos de amortiguar eso, ¿sí me entiendes? Mitigar el impacto, mitigar, amortiguar, exacto, reducirlo. Entonces, exacto, es toda la cadena, cómo podemos nosotros pensar en eso. Lucas, es que al final se da uno cuenta de que la construcción sostenible es solo como la racionalidad y la conciencia a la hora de construir. Y el orden. Y el orden. No bote lo que se puede utilizar, exacto. No gaste más agua de la que es, haga las cosas de modo tal que no haya que gastar tanta energía. Suena como bastante obvio. Yo alguna vez vivía aún en Francia y le estaba explicando a mi jefe, que era un arquitecto viejito, qué era la construcción sostenible. Y él me dijo, o sea que la construcción sostenible es hacer las cosas bien. Y sí, es así. Lucas, vamos a terminar con una pregunta y es, ¿cómo puede el sector público, en el caso de Medellín y el Valle de Aburrá, incentivar la masificación de la construcción sostenible? ¿Qué hay que hacer? Invitando, siendo ejemplo. O sea, siendo ejemplo significa, y estamos de acuerdo en que las mismas construcciones que hagamos desde el sector público deberían tener criterios de sostenibilidad. Esa es una. Obligando significa ir haciendo las condiciones más estrictas para que usted cuando vaya a construir tenga que cumplirme con una serie de requisitos. ¿Qué más? El área metropolitana ya está trabajando con la política de construcción sostenible, ¿cierto? La alcaldía alguna vez empezó a trabajar un tema que era el código de construcción sostenible. Quedó en el POT. Exacto, sí, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer realidad? Cuando hablamos del ciclo de vida de la construcción, entonces no solo vamos a pensar en los grandes constructores para obligarlos, en los grandes proyectos, sino también en los encargados de la materia prima para la construcción, en los encargados de hacer los materiales, los productos para la construcción. Yo creo que es vital que tengamos, no sé, el decreto, el acuerdo, pegarnos de las políticas que
el gobierno ha estado realizando hace años, pegados también de esos acuerdos internacionales, ¿cierto? Digamos que algo que impulsó mucho este tema fue la COP21 en París en el 2015 y se empezó a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, digamos, todo eso viene pegado a las estrategias, pues como te decía, que ha tenido el gobierno, y llegar acá y hacerlo puntual. Listo, tenemos este código y tiene que ser obligatorio, pero entonces en el código están los incentivos. Venga, vamos a ver cómo hacemos, y van a haber estos apoyos que ya hay que revisarlos pues desde las respectivas secretarías, qué estrategias, estos apoyos para quienes quieran comprar estos materiales o estos paneles o estos, ¿sí me entiendes? Exacto, lo que sea. O sea, es un panorama como el que hay que incentivar y obligar. Exacto. Y en el que hay que formar, ¿cierto? O sea, hay una pedagogía, y también en el que el sector público tiene que ser el primero en dar ejemplo. Casi que cada edificio, cada colegio público, universidad pública, lo que sea que hagamos, eso debería tener unos criterios muy específicos de sostenibilidad. Hay que decir que en Medellín tenemos suficientes profesionales capacitados para eso. Tenemos la masa crítica y la masa profesional para eso. Yo creo que ya nos está faltando es soltar las rueditas traseras y empezar a caminar solos con este tema, juntos. Exacto. Sector privado, sector público y academia, diría yo. Exacto, o sea, ver qué experiencias hay, qué lecciones aprendidas hay. Es importante revisar el tema de lecciones aprendidas, y como decís, que el sector público se una, que los empresarios se unan, que la academia se una, pero también que la ciudadanía se una. O sea, ahí agrego, digamos, que a esa triada que decías, agreguemos uno que es la comunidad. La población, cómo la población se puede unir, y todo eso yo creo que puede concluir, si lo logramos, es el sueño de que podamos tener una ciudad sostenible, en que podamos hablar de un área metropolitana resiliente pues a todos estos procesos que estamos viviendo, también desde todos sentidos, desde lo ambiental, desde lo social, desde lo cultural, desde lo económico. Bueno. Compañeros, una ciudad sostenible es mucho más que un montón de construcciones sostenibles. Sin embargo, la construcción sostenible desde esa escala es fundamental en el sueño de una ciudad, como llama Lucas, resiliente. Espero que hayan aprendido un poco sobre este tema, que se hayan interesado. Hay mucho material al respecto y hay muchos profesionales muy buenos en nuestra ciudad para quienes quieran seguir por este camino. Lucas, muchas gracias. No, a vos, Daniel. Siempre un placer, hermano, con vos. A seguir integrando y dándole fuerte al tema de la sostenibilidad desde el sector público, que ahí te tenemos a vos como un actor que entiende, que quiere seguirle trabajando, y bueno, esperemos que lo podamos seguir haciendo. Esa es la idea. E integrando a academia y los otros sectores. Gracias, Lucas. Gracias, Daniel.